Esta noche llegamos al punto medio en la carta de Pablo a los Efesios, no solamente en cuanto a las divisiones de capítulos, que es de ayuda aquí en la carta de Pablo, sino también en cuanto al contenido y lo que el Señor nos está diciendo a nosotros por la epístola a los Efesios. Así que estamos leyendo los últimos dos versículos en capítulo 3. Efesios 3, versículos 20 y 21. Hemos estado viendo a esta oración de Pablo en esos últimos versículos y ahora se enfoca en doxología. Y a aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor bendiga su palabra leída y predicada a nosotros esta noche. Yo admito desde el principio que esos dos versículos tienen un lugar muy especial en mi propio corazón y vida. Estos eran los versículos escogidos por mi pastor de mi juventud a predicar en mi servicio de ordenación justo después, o antes más bien de 22 años. Yo aún recuerdo el título, Grandes Expectativas, que tenía mucho que ver con que decía en esos versículos, sin que las esperanzas de mi pastor en cuanto a mi ministerio. Así debe ser, ¿no? Bueno, esas son palabras que son inspiradores a nosotros, sin importar cuál trasfondo de que venimos, ¿no? Son palabras que si las conocemos, realmente las amamos. Un Dios que hace abundantemente lo que más allá de lo que podríamos pedir o entender. Bueno, esas palabras son un tipo de doxología, ¿verdad? Más técnicamente, estos tipos de palabras, estos tipos de secciones son llamadas inscripciones porque son escribiendo a Dios ciertos atributos, están escribiendo a Dios ciertos, o gloria más bien. Nuestra llamada de adoración esta noche de Judas, al fin de Judas, es otro ejemplo, ¿no?, de una inscripción a Él que es capaz de cuidarnos, mantenernos de tropezar, de caernos. Otro ejemplo de Timoteo capítulo 1, al Rey eterno, inmortal, invisible, el único Dios sabio y lo demás, ¿no? Una doxología. Y es importante, yo creo, al llegar al fin de esta primera gran sección, la primera mitad del libro de Efesios, que tengamos nota de esta primera mitad del libro. Es acabado o se termina aquí con doxología, ¿no? Notamos eso. Hicimos gran cosa de eso mientras estamos apenas empezando en agosto del año pasado nuestros estudios en el libro de Efesios, que hay en versículo 3 de capítulo 1, bendito sea Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pablo empieza esta sección con una nota de alabanza y ahora, terminando esa sección, él quiere cerrarla nuevamente con una nota de doxología, de alabanza. Es significante mientras nos dejamos un poco y recordamos dónde hemos estado en estas últimas semanas, en las últimas 3 capítulos. Hay diferentes formas de describir lo que Pablo quiere decirnos aquí en capítulos 1 hasta 3, pero mi resumen, descripción de resumen, ¿no?, es cómo es que llegamos juntos como la iglesia, cómo es que Dios edificó esta cosa que se llama la iglesia de Jesucristo. Eso es lo que Pablo nos está hablando en estos últimos 3 capítulos, ¿no? Cómo ha derramado toda su gracia, toda su misericordia, toda su sabiduría y poder, y todas esas cosas hacia nosotros, hacia la dirección de nuestra redención, de tal forma que hombres y mujeres y niños y niñas, no solamente de una etnicidad o un solo lugar, sino de cada etnicidad y cada lugar,
podría ser reunidos en la iglesia de Jesucristo. Así que doxología hace como un sándwich de esta sección. Y esto creo que en sí mismo es una lección a nosotros mientras pensamos en cómo es que Dios nos ha llevado esta noche a este lugar. Mientras usted se sienta aquí y ve a este grupo de personas, no solamente me encuentro entre este grupo de personas, ¿cómo es que me encuentro aquí? ¿Cómo es que me encuentro en un servicio de adoración los domingos de la noche? Pues es porque la gracia de Dios le ha traído a sí mismo, le ha llevado a sí mismo y le ha llevado uno al otro y a la iglesia. Así que déjenos ver a esa descripción esta noche y mientras pensamos en esa descripción esta noche, yo creo que sería de ayuda a darnos cuenta de que no solamente es doxología, no solamente es alabanza, sino también es aspiraciones, también oración. No solamente es a Dios sea toda la gloria, sino, Señor, que sean así más y más estas cosas. Hay una petición aquí también junto con la alabanza. Así que vamos a ver dos grandes cosas aquí esta noche de estos dos versículos. La primera es esto: lo que hace nuestro Dios. Lo que hace nuestro Dios. Versículo 20 nos dice lo que hace nuestro Dios. Él hace mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. La palabra poder es algo muy importante aquí. La palabra poder es importante aquí, según el poder que obra en nosotros. Pero de hecho también esa palabra, misma palabra es usada antes, poderoso, ¿no? Tiene sentido que usa la palabra aquí a aquel que es poderoso para ser. Esa a lo mejor en inglés suena raro, pero en español suena bien. Es de ayuda a entender que esa es la palabra aquí, porque capaz no es algo tan fuerte, no se escucha tan fuerte solamente escuchar a aquel que es capaz, ¿no? Decir que alguien es capaz de hacer algo, a lo mejor te piden un favor y dice, ¿me puedes ayudar con tal cosa? Sí puedo, soy capaz de hacer eso. A lo mejor no quisiera hacerlo, a lo mejor usted no quisiera hacerlo, decir la verdad, quisiera hacer otra cosa, pero a lo mejor lo hace porque le pidieron. Eso no es lo que tenemos en versículo 20. Tenemos un Dios que está completamente entregado y está listo y poderosamente listo para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Una de las cosas que usted probablemente ha notado en este versículo 20, y algo que muchas veces he comentado por comentaristas, es el hecho de que Pablo hace niveles o etapa tras etapa, nivel tras nivel aquí en este versículo para repetir y reforzar nuevamente por nosotros, como muchas veces hacen Efesios, como le gusta colocar palabra tras palabra las riquezas imbuscables, imaginables de Cristo, siendo un solo ejemplo, como coloca palabra tras palabra para reforzar su punto, ¿no? Y aquí vemos esto a un grado que es sin comparación en otra parte. ¿Sería suficiente, no? ¿Usted no cree que sería suficiente si Pablo hubiera hecho algo como esto? Ahora, al que es capaz de hacer todo lo que pedimos o entendemos. Eso sería una gran promesa, ¿no? O tomar otro paso. Ahora, el que es capaz de hacer más allá de lo que podríamos pedir o pensar. O aún mejor, ¿no? Es gran promesa, ¿no? Pero ¿qué tal esto? Al que es capaz de ser abundantemente más allá de lo que pedimos o entendemos. Eso parece como que extra, demasiado. Parece demasiado. Pero Pablo no ha terminado aquí todavía, porque agrega otra palabra. Aquel que es capaz, poderoso para hacer todo, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Una autoridad sobre el griego bíblico dice esto, dice, este
es la forma más alta de comparación imaginable. Este es un superlativo, ¿no? Pablo agrega nivel tras nivel tras nivel para subrayar por nosotros no solamente un Dios que es poderoso, sino un Dios que está listo, dispuesto a esforzar su poder, ejercitar su poder para el bien de su pueblo. Él es capaz y poderosamente capaz de ser abundantemente, mucho más abundantemente, como le dice la versión nueva internacional, hacer y de una forma inmedible más allá de lo que podremos pedir o aún pensar. Y si yo estoy siendo honesto con ustedes, eso es más de lo que yo puedo comprender. Esto es, yo creo, lo que esto nos está diciendo, como Martin Lloyd Jones lo dijo. Si esto es cierto, entonces nunca ha habido una oración atrevida en la historia. Nunca ha habido una oración atrevida. Si eso es cierto, porque nunca he orado a un cristiano según lo que Dios está dispuesto a hacer. Nuestras oraciones siempre han sido menos de lo que podrían ser. Siempre llegan más pequeños, no alcanzan el blanco de lo que Dios está listo, dispuesto a hacer por su pueblo. Él hace mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Lo que nos dice, sin importar tan grande que sea su Dios de usted, todavía su Dios es demasiado pequeño. Qué cosa tan animador, que aquí tenemos la generosidad de Dios siendo mostrada a nosotros y su capacidad para bendecir y dar, va más allá de nuestra capacidad a pedir o aún imaginar. Así es la generosidad, la disponibilidad de Dios, el amor de Dios que nosotros tenemos aquí. Aquí está Pablo colocado delante de nosotros en forma de doxología para darle a usted y a mí, darnos oportunidad de alabar a Dios por las riquezas de su misericordia que Él haya excitado en traernos salvación a nosotros y a ponernos en su iglesia. Ese contexto, todo eso, ¿no? Pero siempre es importante recordar el contexto, especialmente en medio de esas promesas importantes. El contexto es clave, ¿no? Yo recuerdo el grupo de musculosos, de cristianos que tomaba ese versículo Filipenses, decían ese versículo, yo puedo hacer todo en Cristo que me fortalece, ¿no? Ellos están desanimados de que Pablo, a saber que Dios no está hablando de levantar pesas, ¿no? Levantar pesas muy pesadas, aun cuando dijo eso a los filipenses. El contexto es muy importante y el contexto de esa descripción fantástico eso es lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo Jesús. Eso es lo que el Dios triuno ha hecho por nosotros en nuestra salvación. Él ha hecho algo tan asombroso que nadie hubiera adivinado, nunca nadie hubiera pensado eso. Los ángeles anhelan descubrirlo, verlo. Ellos fueron sorprendidos en cuanto a la maravillosa que Dios ha hecho por nosotros. Ese tipo de cosas que entiendan eso. Es ese tipo de cosas que Dios hace por su pueblo. Si Él está dispuesto a salvarle a usted de sus pecados, de su culpa, de salvarle a usted de su enojo y su enemistad y oposición a Él mismo y dispuesto a traerle a usted que era completamente enemigo a Él y traerle ahí su regazo y llamarle su hijo y darle una gloria eterna y un hogar eterno consigo, con Él en el cielo. Entonces Él está listo a hacer mucho más abundantemente lo que pedimos o entendemos. Y eso es muy importante cuando viene nuestro pensar en cuanto a lo que necesitamos de Dios. John Newton lo dijo exactamente cuando dijo, está usted acercando a un rey, grandes peticiones con usted, trae grandes peticiones porque su gracia y poder son así que nadie podría pedir demasiado. Y usted podría observar que esta gran promesa, este gran
alabanza de Dios, versículo 20, que es según algo que ya ha empezado, es según el poder que obra en nosotros, ¿verdad? Es según el poder que obra en nosotros, y Pablo ya nos mencionó en qué está abocado ese poder. He hablado de poder 2-3 veces ya en el libro, ha sido parte de la percepción que vimos hace unas pocas semanas, que seamos fortalecidos con poder en el hombre interior. Pero podemos también volver al capítulo 1 y podemos regresar a la primera oración de Pablo. Y recordamos que Efesios 3 es la segunda oración de Pablo en Efesios. Efesios 1 es su primera oración. En aquella primera oración, Efesios 1, 19 y 20, él pide que conozcamos cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales. Así que el poder que está obrando en nosotros no es un poder que tenemos que adivinar o preguntarnos qué es el extento de este poder. Es el mismo poder, dice Pablo, el mismo poder. Dios dice que yo que use para levantar a mi hijo de entre los muertos y causarlo estar sentado a mi diestra. Es aquel poder, ese poder redentor, ese poder milagroso que está obrando en ustedes, mi pueblo. Así que es un poder tan cerca a nosotros. No es, ¿sabe? Podemos leer esas palabras y pensar, Dios, Pablo más bien Pablo ha salido más allá de sus, se ha desviado un poco, es muy emocional, es un proceso muy emocional, hay cosas muy importantes de que está hablando y él como que ha ido demasiado para allá. Él está exagerando un poco lo que Dios está dispuesto a hacer para su pueblo, ¿no? Y Pablo está orando muy atrevido, ¿no? Ha orado que seamos fortalecidos con poder en el hombre interior. Ha orado que estaremos no solamente arraigados y cimentados en amor, sino que podremos llegar a conocer más del amor que va más allá del conocimiento. Y Pablo, mientras piensa, mientras se enfoca y ora a Dios, al fin de su oración, él no piensa, no diga orado con demasiado valor. Él dice, no he orado con suficiente valentía. No he pedido demasiado de ese rey. Ese Dios generoso siempre está dando más y haciendo mejor que podremos pedir. Esto es muy importante para nosotros que entendamos eso como cristianos. John Owen nos recuerda que es muy normal, natural para nosotros a tener pensamientos duros hacia Dios. Que esta tendencia de tener pensamientos duros hacia Dios es tanto a raíz de nuestro pecado original, ¿no? Eso es lo que vino Satanás a hacer, ¿no? La verdad ha dicho Dios en el jardín y a Adán y Eva. ¿Ustedes creen que Dios le ha tratado bien o que Dios le está reteniendo algo? Bueno, y eso es la tentación antigua, ¿no? Que nos pasa a todos nosotros. Esas cosas que Dios dice no harán, esas cosas me parecen que me harían más feliz. Y me parece a mí que si yo fuera Señor sentado sobre el trono de mi vida, es donde quiero estar, que yo podría hacer decisiones que me llevarían a una felicidad más grande de lo que Dios está permitiendo dentro de su ética y sus mandamientos. Eso es lo que le encanta hacer Satanás. Le encanta que pensemos, oh, Dios es un Dios duro, un Dios severo. Le ha sido muy limitador en sus bendiciones. Ha retenido cosas. Si nosotros que quisiéramos tener, y Owen dice,
Eso es muy normal a nosotros, muy natural a nosotros pensar eso. Pero la Escritura dice, esta es la realidad de Dios. Él es mejor que crees. Es mejor que usted podría imaginar. Él es más abierto, generoso, con mano abierta de lo que usted cree. Y cualquier cosa que quisiera usted recibir de Dios, Él tiene planes a darle a usted mejor. Es algo increíble pensar en esto, ¿no? Y nosotros hemos experimentado eso en muchas formas, ¿no? Hay muchas formas que podríamos ilustrar eso. Una ilustración que viene a la mente de mi propia vida es cuando Diana y yo estábamos en los primeros días de nuestro matrimonio, yo en el seminario. Era una situación única en que queríamos hacer una encuesta y no pudimos balancear nuestra encuesta, ¿no? Muchos gastos y poco dinero, y un señor en la iglesia nos conocimos y nos habló un día y dije, quiero dejar unas cosas en su casa alrededor de tiempo de días de acción de gracia y gracias, y dice, ok, está bien. Esperamos y vino de casa y no eran unas pocas cosas, sino bolsas y bolsas y bolsas de comida al momento clave. Algunas de las cosas que necesitamos tanto, unas cosas, pocas cosas. Y eso es lo que Dios hace a nosotros constantemente. Está dándonos demasiado. Nos está dando más. Y de una forma que no podemos medir, mucho más abundantemente más que podríamos imaginar o pedirle. Bueno, hay algo más que debemos decir aquí. ¿Qué es esto? Yo quiero que usted note lo que él dice otra vez, que hace todo mucho más abundantemente de lo que pedimos, entendemos. Y lo que significa también es que Dios tiene el derecho a darle a usted mejor y así diferente de lo que usted le pida. En otras palabras, este no es lo mismo como decir lo que usted suena en un momento más carnal y le podría pedir a Dios, entonces está atado, restringido a dárselo a ustedes, niños y niñas. Si usted tiene un dulce favorito, eso no significa que Dios le va a dar un montón de esos dulces. No, Él le da más abundantemente de lo que usted podría pensar o imaginar. A veces significa mucho, algo muy diferente de lo que esperaba usted. En 1983 había una mujer que se llamaba Mary Nelson. Ella había descubierto que ella y su esposo no podían tener hijos. Ella era creyente, había empezado a orar de eso y primeramente orando sobre su tristeza, y en el proceso esas noticias y orar por su lamentación le lleva a orar que podría llegar a ser bendición a niños. Quiso ser bendición a niños y niñas que le daría a Dios a su hijo, pero dice, ok, Señor, si no me darás hijos, me darás una forma de ser bendición a otros niños. Y esto orar lleva a pensar en mujeres allá, quienes no quisieran tener sus niños y a veces quisieran terminar sus embarazos. Y eso le lleva a ella a eventualmente abrir un centro de recursos para mujeres embarazadas que llegaría a muchos más a través de tiempo que ella ayudó a manejar, y así que pudo mostrar amor a cientos, si no miles de niños. Ahora esto no es como empezó a orar, ¿no? De hecho, seguramente había muchos días en que ella estaba orando y orando y orando que Dios cambiaría de opinión y que Dios le daría sus propios hijos. Pero él contestó más allá, más abundantemente de lo que ella había pedido o imaginado. Esto solamente agrega a la belleza de estas palabras, ¿no?
que no solamente hay poder aquí, no solamente hay generosidad en Dios, sino hay también sabiduría. Sabiduría en la forma que Él contesta a nuestras oraciones, como Él hace abundantemente más allá de lo que pedimos, entendemos. Él muestra su gracia, muestra su poder y muestra su sabiduría perfecta. Eso es lo que hace nuestro Dios. Él hace mejor, hace más. Él hace más allá. Pero luego vemos a la segunda mitad de esta ascripción, esa doxología, ¿no? Aquí en versículo 21 encontramos lo que merece nuestro Dios. Hemos visto lo que hace nuestro Dios, ahora vemos lo que merece nuestro Dios. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Esa no es segunda cosa, de hecho es natural. Algo que fluye naturalmente, normalmente del versículo 20. Yo quiero que usted lo vea y lo note nuevamente esos dos versículos. Observen cómo termina el versículo 20, según el poder que obra en nosotros, y de repente habla de la gloria en la iglesia, la gloria del Señor. Poder en nosotros, gloria en la iglesia. Y Pablo en su pensar, uno lleva al otro. El poder y la gracia de Dios, el poder de resurrección de Dios obrando en su pueblo, resulta en la gloria de Dios siendo manifiesta en la iglesia. A Él sea la gloria en la iglesia. Y esa palabra usted conoce bien como yo. Tiene una historia rica bíblica cuando usted piensa en la gloria de Dios en el Antiguo Testamento. Probablemente piensa en esa gloria Shekinah, esa nube de gloria que viene y hacía sobre el tabernáculo, que hacía sobre el templo cuando primeramente lo inauguraron. Ese símbolo muy visible de la presencia de Dios. Y aquí está Pablo, y Pablo no es el único, hay otros escritores en el Testamento que también lo hacen. Pablo aquí está diciendo que aquella gloria, la misma gloria visible, que era tan una vista tan impresionante en el Antiguo Testamento, no ha desaparecido, no se ha ido en el Nuevo, simplemente ha cambiado. Y él dice, es la misma gloria, se encuentra en la iglesia. ¿Dónde está? ¿Dónde está la gloria en la iglesia? Está en nosotros. Está en nosotros. Aquí está una oración de Sinclair Ferguson que a lo mejor es suficiente para que meditemos en eso toda la noche, ¿no? Si lo entendamos, dice, todos los atributos de Dios tienen el propósito de expresarse en nuestras vidas juntos. ¿Había una vez usted pensar eso? Todos los atributos de Dios tienen su propósito de expresarse en nuestra vida juntos. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros estamos manifestando las perfecciones de Dios. Nosotros estamos manifestando, revelando, mostrando los atributos de Dios aquí en la iglesia, de tal forma que cuando ve el mundo y el mundo pregunta, ¿de dónde vino eso? La única explicación es la gloria del Señor. Está sobre nosotros. La gloria del Señor ha venido a hacerse sobre nosotros, sobre su pueblo. Igual como en Cristo Jesús, la palabra se encarnó, se hizo carne, y la gloria de Dios vino a tomar carne humana. Así que es como si estuviera el Señor Jesús pasando aquí a gloria. No la pasa, no la deja, no, sino que la reflejamos nosotros. Estamos reflejándolo a Él. Estamos reflejando los atributos de Dios. Y llegamos a ser como mostrador o mostrando a Él en la carne. Yo creo que es lo que Pablo quiere decir aquí, bueno, según Corintios, aquella porción, ¿no? Donde habla de eso, porque es tan impresionante, asombroso, cuando dice
de Moisés en el Antiguo Testamento. ¿Qué pasó sobre la gloria que estaba sobre el rostro de Moisés? Una gloria que estaba desapareciéndose. Pero Pablo dice, el nuevo pacto no es así, porque el nuevo pacto, su gloria es una que no desaparece. Así que encaja aquí con lo que dice Pablo, que la historia, más bien la gloria de la iglesia aquí en Cristo Jesús es para todas las generaciones, generación tras generación, por los siglos de los siglos. En otras palabras, va a cambiar la iglesia su dirección, ¿no? A veces nosotros seremos de un lugar temporal donde estamos ahorita, en un lugar temporal donde estamos, y a algún lugar vamos en nuestra residencia permanente con el Señor. Mi propósito no cambia. Nuestro propósito no cambiará. Seremos donde está su gloria aquí en la tierra. Y más allá, esta muestra, esta exhibición de la gloria de Dios, generación tras generación, para siempre, siglo tras siglo. Y todo esto, claro, es por causa de Cristo, ¿no? Gloria en la iglesia por Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Ahora se responde a una pregunta importante, ¿no? Porque aprendemos en versículo 20 que Él es capaz. Pero, ¿cuál es la pregunta que sigue? ¿Está dispuesto? ¿Está dispuesto? Es como el leproso ahí al lado de la calle, hablando a Cristo, dijo aquel día, Señor, si estás dispuesto, si deseas, tú puedes hacerme puro, limpio, tú puedes limpiarme. Y aquí leemos estas palabras por Cristo Jesús. En Cristo Jesús nos dice aquí que lo que Dios nos tiene planeado, todo este poder, todo está siendo pasado por la gracia que es nuestra en Cristo Jesús. Él está dispuesto por causa de Cristo Jesús. A Él sea la gloria en la iglesia. Yo he dicho eso antes y voy a repetirlo esta noche. Aquí es donde está haciendo su mejor trabajo el Señor, en la iglesia. Aquí es donde Él está recibiendo su mejor gloria. Aquí es donde Él ha escogido, decidido hacer abundantemente, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Ese es un buen lugar que estar. Así que deben estar animados en eso, hermanos y hermanas. Es una descripción a Dios sea la gloria. Es alabanza a Dios. Este sí es el caso, es lo que Dios está haciendo en usted. Y usted no lo puede detener. Lo siento que reportarlo, usted no lo puede detener. Eso es lo que Él está haciendo, es lo que Él está realizando en las vidas de su gente. A veces nos esforzamos mucho contra eso, ¿no? Pero eso es lo que el Señor está haciendo en nosotros. Pero también es algo animador, ¿no? Es algo que deseamos, es nuestra oración. Unas cosas que yo recuerdo de nuestro buen amigo, nuestro amigo que ya se ha ido, el pastor Gordon Kelly, dijo varias veces y se me pegó, ¿no? Dice, debes anticipar bendición. Eso es lo que Pablo nos está enseñando también aquí. Debemos anticipar, debemos esperar bendición. Usted probablemente conoce la historia de uno que hizo eso, era William Carey. Era uno que hacía zapatos, fabricante de zapatos, fue convertido y iba a ser predicador bautista, ¿no? Y no era un predicador tan exitoso, pero le interesaba mucho la idea de llevar el evangelio a las naciones. Ahora no tenía tan buena educación y no tenía nada de dinero. Y al principio su esposa estaba en contra de la idea. Y no había ninguna red de iglesias para apoyarlo. De hecho, cuando reunía a unos ministros para hablar de eso, otro pastor más grande dijo, joven, siéntate. Cuando Dios quiere convertir a los paganos, lo va a hacer sin tu esfuerzo ni mío. Sin apoyo
sin dinero, ni estaba seguro a llegar a la India que podría llegar ahí más bien. Pero se fue. Y sabemos la línea famosa de William Carey, esperen grandes cosas de Dios y esfuércense haciendo grandes cosas para Dios. En otras palabras, creen que Dios hace abundantemente más de lo que pedimos o entendemos. Si ustedes conocen el resto de la historia, pasó décadas en la India, tradujo la Biblia a varios idiomas, empezó una universidad, inspiró a una multitud de misioneros que fueran. Y quién sabe cuántas personas humanamente hablando deben su salvación a William Carey, esperan bendiciones. Él hace mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. ¿Qué ánimo nosotros que sigamos orando? Que oramos con fe, que ejercitemos nuestra fe. Es algo que necesitamos hacer. Es como un músculo. Si no ejercitamos nuestra fe, se pone flojito y podemos entender y confiar que Dios hace grandes cosas. No necesita usar a nosotros necesariamente, ¿no? Para obrar. Pero oremos que muestre su poder y que obre en su iglesia a través de su pueblo. Que el Señor haga eso a su gloria, para su gloria. Y todo el pueblo de Dios al fin de capítulo 3, ¿qué dicen? Dicen amén. Bueno, vamos a ponerse de pie mientras oramos. Oh Señor nuestro Dios, gracias por colocar delante de nosotros tales palabras que son tan maravillosas que casi ni nos atrevemos a recibirlas y creerlas. Oh Padre, nuestra fe es tan débil. Pedimos tan poco de ti, esperamos tan poco de ti y confesamos que pensamos de ti muchas veces como un Dios tacaño. Oh Padre, perdón nos pedimos. Y nuestro Señor, danos un sentido mejor de quién eres tú en tu gracia, en tu amor. Un amor profundo, generosidad que ya has mostrado en la cruz. Señor, ayúdanos a vivir a la luz de ese amor, creer que tú estás obrando y obrando en gracia en las formas que ni vemos y ni comprendemos. Señor, anima a ellos de nosotros quienes estén tumbados y débiles, que ya no estén esperando nada de ti. Señor, pastorea a estos hijos tuyos y darles un sentido nuevamente de su bondad, de tu bondad. Señor, pedimos, mientras obras en nosotros tu poder y tu amor y tu sabiduría, que tu gloria crezca en la iglesia. Esto oramos en el nombre de Cristo. Amén.